más incipiente del conocimiento de Dios y de nuestra religión en particular. Y después es la educación que nos dan en la escuela, la sociedad misma, en los ejemplos de los que tú hablabas, de que los católicos no damos testimonio de vida, que nuestros hechos son bien diferentes a la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros recibimos una educación egoísta, porque realmente nos enseñan a hacerlo, porque cuando te dicen a ti, tú tienes que ser el mejor. Si tú vas a ser bolero, quiero que seas el mejor. Si quieres ser un médico, tendrás que ser el mejor. Esto nos lleva a alimentar el egoísmo en el hombre, y esto sucede mucho en nuestra cultura. Tú hablabas de que desde tu forma de ver la religión, estando en el ateísmo, pues tú seguramente te preparabas para esa demostración del Dios no existe. Y nosotros no nos preparamos para ello, no nos preparamos para decir Dios sí existe y existe en mí. Eso es muy difícil de hacerlo, y tú has hablado de que eso es conversión. Cierto que nosotros pensamos que Dios existe, pero es un Dios lejano, es un Dios que solamente existe como que muy retirado de nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer, doctor? Yo te preguntaría, ¿qué debemos hacer? Porque ese 85% es muy importante en el mundo latinoamericano. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo podríamos cambiar a esa masa, a ese prácticamente un todo? Ricardo, perdón, voy a tener que contestar dos preguntas a la vez porque tenemos una llamada al aire. Sí, hola. Hola, habla el profesor Emigdio Moya Velázquez. ¿Habla el doctor? Profesor Emigdio Moya Velázquez. Doctor Moya, ¿de dónde nos llama? De México, Distrito Federal. Díganos usted. Me ha llamado mucho la atención el tema de la reconversión, sobre todo, de la que nos está hablando el doctor Ricardo Castañón. Yo tengo la gracia de Dios de haber estudiado educación física, haber estudiado administración educativa y tener otros estudios de posgrado sobre teoría educativa y modelos pedagógicos. Coincidiendo con la pregunta que hacía el último participante hacia el doctor Castañón, yo quisiera pedirle al doctor, por una parte, que si es posible que deje para el público su número telefónico, para los que estamos interesados en este proceso de la reconversión, es decir, que en un principio nos convertimos a Dios y paulatinamente nos hemos alejado por los problemas de la vida o por cualquier otra situación, y pienso ahorita en lo que Jesucristo nos enseña en el Evangelio, en la parábola del sembrador, cuando Él dice que la semilla, que es la palabra de Dios, que el sembrador siembra, una parte cae en terreno pedregoso, otra parte en el camino, se la comen los pájaros, se la llevan, pero hay una parte de la semilla que el sembrador siembra, que siendo la palabra de Dios, cae en terreno fértil. Y aún así dice Jesús que dentro del terreno fértil, una parte da solo el 30% de fruto, otra parte da el 60 o el 80, y hay muy poca que da el 100%. Yo creo que una persona como el doctor Castañón, que ha estado en el mundo del ateísmo, como quizá yo estuve también algunos años en la universidad, nos podría dar mucha luz, su palabra, que conoce la palabra de Dios, sobre qué hacer los maestros, los educadores, los catequistas y aún los padres de familia, para lograr primero su propia reconversión y después cómo multiplicar esta reconversión personal hacia la conversión o bien también reconversión de sus alumnos, de sus hijos o de las personas con las que ellos conviven y guían. Esto nos sirve no solo a nosotros como laicos, sino también a nuestros benditos sacerdotes, que Dios les ha dado esa misión específica de transformar, como dice el doctor Castañón, los corazones,
de ayudar a que la persona tenga un encuentro con Dios y esto cambie lo que era el hombre viejo, lo que teníamos de vicios, enfermedades espirituales, cuestiones ancestrales inclusive, en hombres nuevos, capaces de transformarse no solo a sí mismos, sino a otras personas con la ayuda del Espíritu Santo y así poder pensar en la transformación que necesita nuestra sociedad, nuestras sociedades. Decía el participante anterior, en el nivel latinoamericano, pero quizá esto es universal. Yo le quiero preguntar al doctor, para no quitarle mucho tiempo de su participación, ¿qué piensa de todo esto? Y si nos puede dejar una bibliografía y su teléfono para comunicarnos con él, los que estamos interesados en estos temas. Y de antemano le doy gracias a Dios, porque en María Visión presentan programas muy importantes, como es este, con invitados también sobresalientes. Pido a Dios por el doctor, pido a Dios por todos ustedes y les pido el favor de que nos orienten en este sentido, cómo lograr la reconversión y cómo lograr que otros se conviertan dejando el hombre viejo atrás y yendo hacia adelante, no como esta mujer de la estatua de sal, sino verdaderamente como dice Jesús, el que quiera ir al reino de los cielos, que tome el arado y vaya hacia adelante y no voltee hacia atrás. Gracias, doctor, gracias, Brenda, gracias a todos, les envío un abrazo y les ofrezco mis oraciones por todos ustedes. Muchas gracias. Estoy a sus órdenes y dejaré mi teléfono por si alguien quiere comunicarse conmigo a la casa o lo que Dios disponga. Muchas gracias. Gracias.